El día de ayer, el gobierno de Estados Unidos transformó la aplicación CBP One en CBP Home, una plataforma que permite a los migrantes gestionar su estatus, solicitar citas y ahora facilitar su salida voluntaria del país. Esta última función ha generado inquietud entre quienes ven en ella una posible estrategia, oiga bien, de autodeportación. Y para aclarar esta y muchas dudas más que tenemos, ¿quién mejor que el invitado especial que tenemos el día de hoy? Él es el abogado Guillermo Nolivos. Abogado, bienvenido. Hola, buenos días, feliz miércoles, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Y ahora con usted, con nosotros, para aclarar todas estas dudas, muchísimo mejor. Abogado, CBP Claro. Home ha sido presentada por el gobierno de Estados Unidos como una evolución de CBP One, pero más allá del cambio de nombre, que suena muy bonito, ¿qué modificaciones tiene esta aplicación y cómo perjudica o beneficia a los migrantes? ¿Y qué implica? Bueno, claro, esta es la misma CBP One que se usó para solicitar citas en la frontera, para aquellos extranjeros que querían entrar a Estados Unidos de una manera legal y solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces, ahora lo que la administración de Trump está no proponiendo, porque ya está funcionando, lo que quiere es básicamente facilitarse a sí misma la deportación de personas que se encuentran en Estados Unidos y que dado el clima tan antimigratorio que estamos viviendo, entonces, para que estas personas puedan por sí mismas solicitar una salida voluntaria, una autodeportación y de esa manera el gobierno no tiene que invertir en recursos para ir y ver si estas personas son deportables o no. Abogado, una de las funciones más cuestionadas es la posibilidad de que los migrantes se autodenuncien. Imagínese usted, para salir de Estados Unidos. Ujú. ¿Esto es viable? O sea, es decir, ¿cómo afecta esto además su estatus migratorio y y sus posibilidades, digamos, de retorno legal? Porque el gobierno dice que esta opción puede facilitar futuros procesos migratorios, pero muchos temen que sea una estrategia para reducir la cantidad de personas en proceso de asilo o en una situación irregular. ¿Es viable esto según Obviamente, la ley? es viable lo último que tú dijiste. Ok, La ley no ha cambiado, la ley no ha cambiado. Si usted tiene más de un año, más de 6 meses sin estatus migratorio en Estados Unidos y usted abandona el país, existe una penalidad de prohibición de regreso a los Estados Unidos por 3 años. Eso no ha claro. cambiado, eso está todavía en la ley. Y si usted tiene más de un año de presencia sin permiso dentro de los Estados Unidos, sale del país, después no va a poder regresar por 10 años. Entonces, todas estas estrategias que el gobierno, que esta administración está aplicando, se basan básicamente en preceptos o en principios que no existen, ¿ok? Entonces, sabemos que no le están diciendo a la persona la verdad, así como en numerosas otras áreas, este gobierno, ¿verdad? Se ha encargado de esparcir noticias que no son falsas, que no son ciertas. Entonces, obviamente, también se está encargando de esparcir este tipo de noticias diciendo que la persona no va a tener quizás problemas a reingresar a Estados Unidos, cuando la verdad es que esos cambios en la ley no han ocurrido. Claro, y para eso lo tenemos usted aquí, abogado, para que nos ayude a Ujú. aclarar todas estas dudas y para que la gente se conecte con usted, incluso para aclarar más de las dudas, porque hemos recibido cantidad de preguntas. Pero antes de ir con las preguntas del público, para los migrantes que están en Estados Unidos con casos pendientes o sin estatus regular, ¿qué riesgos enfrentan al usar el CBP Home? Porque si bien la aplicación promete agilizar trámites, también implica compartir información directa con las autoridades migratorias, abogado. Sí, claro, vemos que ellos están buscando una manera bastante, diría yo, desde el punto de vista procesal desesperada, ¿verdad? De tratar, pues, de conseguir estas personas, porque sabemos que los números de captura son muy bajos, ¿ok? No es Ok. como ellos están diciendo que han sido completamente exitosos y están deteniendo una cantidad de personas, se están cometiendo errores deteniendo a ciudadanos americanos Wow. cuando sí, en redadas, cuando en realidad lo que deben estar buscando son en individuos específicos
con récord criminal. Entonces, se están dando cuenta que no tienen la capacidad, ni el dinero, ni la fuerza humana para ir contra 13 millones de personas que se encuentran en el país de manera ilegal. Entonces, esto es una herramienta más que ellos están buscando implementar para ahorrarse dinero y no ir en busca de estas 13 millones de personas, que muchos de ellos tienen procesos migratorios y que no tienen por qué abandonar el país hasta que una última corte les diga que su aplicación o beneficio migratorio no se los puede otorgar porque no califican. Claro, usted comentaba de los arrestos de estas personas, incluso de ciudadanos americanos. Muchas de estas personas desconocen sus derechos y las mejores estrategias para actuar en estos casos. Si un inmigrante es detenido o incluso un ciudadano, como usted lo comenta, por agentes de inmigración, ¿cuál debería ser su primera reacción y qué derechos lo protegen en ese momento, abogado? Bueno, claro, habría que hablar, distinguir dónde ocurre el encuentro con inmigración, Claro, ¿verdad? Si el inmigración llega a su hogar, ¿verdad? Y le toca la puerta, usted no tiene por qué abrir la puerta. Hay una importante. protección constitucional hacia su morada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que al menos que un juez haya firmado una orden de arresto o una orden de cateo, ¿verdad? Usted no tiene por qué abrirle la puerta a oficiales de ICE o inclusive la policía. Se necesita una orden de arresto emitida por un juez para que usted deba abrir la puerta de su casa. Si estas personas se presentan, usted puede decir no voy a abrir. Si dicen que tienen una orden, pues que le pasen la orden por debajo de la puerta para usted leerla y fijarse detenidamente si está firmada por un juez o no. También usted puede pedir que se identifique, porque muchas veces se están oyendo ya situaciones donde hay personas que se están vistiendo con uniformes de ICE y llegan a las moradas de las personas y entonces están exigiendo dinero. ICE no exige dinero. ICE Claro. lo que está buscando es una persona específicamente. Entonces, si esa es la situación, usted sepa que eso no es un oficial de ICE, ese es un estafador. Claro. Entonces estamos en un ambiente bastante delicado. Si usted está en la calle, muestre pues documentos que identifiquen que usted tiene un estatus migratorio en Estados Unidos. Y Si si es no tiene un necesario estatus, cargar con esos documentos, abogado, si es necesario, un residente debe cargar con su tarjeta de residente, correcto, si es un necesario. residente debe, si es necesario. Igualmente el Este, ciudadano. ¿Perdón? Igualmente el ciudadano, que entiendo que tienen como una especie de tarjeta que simula como un pasaporte o algo por el estilo, ¿correcto? Ujú. Bueno, sí, con los ciudadanos es un poco más fácil porque con el hecho de que usted tenga un Real ID, ¿verdad? Eso, el Real ID. El Real ID ya significa que usted es ciudadano. Sin embargo, este último caso que estuve leyendo, la persona tenía un Real ID, es ciudadano de los Estados Unidos, y lo detuvieron. Y los oficiales, obviamente, tenían un porte latino, y él decía, yo soy ciudadano americano, y los oficiales de ICE ocasionan a reírse. Claro. Hasta que, bueno, él le dijo, yo tengo mi Real ID, que es lo que está ocurriendo, aquí está, qué es lo que le pasa a ustedes. Van a ser situaciones de verdad, Sí, incómoda. embarazosas, incómodas. Sí, abogado, Entonces, aclarado entonces, esto. bueno, usted, sí, lo último que quería agregar es que usted tiene derecho a permanecer callado, ¿ok? Entonces usted no tiene por qué responder preguntas, usted tiene derecho a permanecer callado y tiene derecho a llamar a su abogado, ¿ok? Al abogado Guillermo Noligos. Guillermo Abogado, Olivos. aclarado esto, tenemos que darle paso a las preguntas del público que han sido infinitas. Cada miércoles es así. Y dice lo siguiente, Ujú. la primera. Yo tengo el TPS que se vence en septiembre. Tengo un sole proprietorship de servicios administrativos y hago unos 40,000 anuales. ¿Existe alguna posibilidad de alguna otra visa en caso de que me eliminen definitivamente el TPS? Bueno, habría que explorar, y con mucho gusto, pues estamos a la orden, puedes hacer una cita. Podemos explorar qué otras alternativas basadas en tu negocio pudiese usarse, ¿verdad? Ya se abrió el periodo para las visas H1B, que son las visas para personas que tienen conocimientos especializados en una rama, ¿verdad?
específica y quizás puede ser una alternativa. Tendríamos que saber un poco más de tu caso, pero sí hay alternativas. Abogado, pregunta de YouTube completamente en vivo. Por favor, si UCIS se da cuenta que mintieron en la declaración de asilo, ¿pueden meter preso a la persona por mentir o solo le niegan la solicitud y ya no meten preso a la persona? Bueno, no van a meter preso a la persona, ¿verdad? Lo que le van a negar es su caso de asilo. Van a determinar que usted introdujo una aplicación de asilo que se conoce como frívola. Aplicaciones Oh. frívolas son aquellas aplicaciones que tienen hechos fabricados, mentiras, en otra palabra. O sea, usted mintió, usted creó una historia de asilo y el oficial logra determinar, ¿verdad? Tiene que haber una confesión directa del Claro, aplicante, el decir si yo, sí, en verdad, yo mentí en mi aplicación de asilo, claro. para llegar a esta conclusión. Lo que puede ocurrir generalmente es que la persona dice que el individuo no es, que el oficial dice que el individuo no es creíble, ¿ok? Tiene problemas de credibilidad antes de llegar a una determinación de que es una aplicación frívola. Pero estamos en una nueva administración bastante violenta, entonces quizás las instrucciones sean que los oficiales lleguen ya a estas determinaciones de que las aplicaciones son frívolas y esto a usted le va a prohibir aplicar para cualquier tipo de beneficio migratorio de por vida. Claro, y siempre es a discreción de la gente que te toque, ¿no? Otra de las Correcto. preguntas ¿es cierto que Trump firmará una orden ejecutiva prohibiendo la entrada a Estados Unidos de venezolanos y cubanos, inclusive con aquellos residentes, o sea, con Green Card? ¿Es posible hacer esto? Bueno, se está hablando, sí, que va a haber una orden ejecutiva donde se va a prohibir la entrada de ciudadanos venezolanos, ¿ok? Todavía no sabemos cuál va a ser la extensión, si va a afectar a personas que tienen residencia permanente y que se encuentran en el extranjero y planean reingresar nuevamente después de un viaje, en el extranjero. ¿Por qué pudiese presentarse eso? Porque acuérdate que un residente permanente sigue siendo ciudadano del De país de origen. nacionalidad, de origen. Entonces, pero no sabemos todavía cuál es la extensión, no sabemos todavía si va a salir en verdad esa orden ejecutiva, ¿verdad? Esa, como se llama, un travel ban, ¿ok? Una prohibición de ingreso. Estamos pues a la espera de qué es lo que va a decir, pero sí han corrido rumores de que puede ocurrir. Wow. ¿Cuál sería, abogado? Otra pregunta. ¿Cuál sería la fecha del 23 para salir legal? Yo tuve parol hasta el 7 de diciembre del 2024. Se venció y el TPS no me ha salido. Ok, entonces esta persona está en espera de su TPS del año 2023 que se vence en abril. Si la persona quiere salir del país, debería hacerlo. El problema es que si la persona se queda después que se le vence su supuesto TPS, entonces empieza a acumular tiempo ilegal. Entonces esta persona debería salir antes del tiempo de vencimiento del TPS. Ok. Otra pregunta. ¿Todas esas solicitudes de TPS que están en proceso quedan canceladas, doctor? No deberían quedar canceladas, porque ese TPS quedó válido hasta la fecha de vigencia. Acuérdense de todas maneras que es el 23 o 24 de este mes que va a haber una audiencia en California, en una corte federal, para determinar las medidas cautelares. Y una de las medidas cautelares que se está pidiendo es la revocación, es que se permita nuevamente la extensión del TPS, o sea, revocar la revocatoria de la Secretaria de Seguridad Nacional para que entonces quede vigente la extensión que Mallorcas promulgó. Solicité asilo, tengo permiso de trabajo, invertí en una vivienda y 2 carros. No he tenido ningún problema de multas, pago mis impuestos. ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que demostrar el por qué pedí asilo? No, no, hasta que le llegue su entrevista de asilo. Usted no tiene por qué demostrarle a un oficial de ICE el por qué solicitó asilo. ¿Ok? Ok, Eso es materia del oficial de asilo. ok. Necesito que me ratifiquen que el que tiene parol humanitario puede estar hasta la fecha que dice el parol o hasta abril. Mi caso se termina. El parol en julio. ¿Puedo estar hasta ese día o en abril estoy ilegal? Gracias. No, usted está bien hasta la fecha
que se le vence el parol, ¿ok? A menos que usted reciba una comunicación directa de ICE revocándole su parol, ¿ok? Ese parol sigue vigente. Aunque el programa de parol humanitario ya está descontinuado, desmantelado, las personas que entraron con parol, ese parol sigue estando vigente, ¿ok? Entonces, no se dejen confundir. Otra pregunta, porfa. Dile, dile al abogado que pasé el miedo creíble en la cárcel, pero en la declaración que enviaron a la corte colocaron fechas mal, no las mismas que se dijeron en el miedo creíble en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa allí? Usted debe presentar una enmienda a su narrativa explicando el por qué está haciendo eso y que lamentablemente usted no tuvo tiempo de leer su narrativa detalladamente, pero que ahora sí la leyó detalladamente y se ha dado cuenta que hay fechas en esa narrativa que no están correctas y que quiere corregirla. Y haga esto antes de que tenga su audiencia con el juez, Claro, ¿ok? claro. Otra pregunta, abogado. Soy venezolano, metí el asilo y me negaron el permiso de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Habría que ver por qué se lo negaron, ¿ok? ¿Cuál fue la razón? Si es porque tenía menos de 150 días, entonces, quizás hay que hacer muy bien la cuenta. Llámanos, contáctanos para ayudarte con este tipo de casos. Nosotros hemos resuelto situaciones similares también. Abogado, ¿y estas razones por las cuales niegan estas solicitudes dan algún tipo de explicación o simplemente es como negado, listo, habrá otro proceso No, no, si te da una explicación, por ejemplo, ok, puede ocurrir que la persona le pidieron evidencias adicionales y no las suministró, la persona solicitó el asilo, el permiso de trabajo mucho antes del tiempo necesario, ¿verdad? Permitido por la ley para solicitar una tarjeta de empleo. Serían los casos más comunes, que no tiene el tiempo acumulado necesario para solicitar un permiso de trabajo. claro. Ahora, doctor, mi parol se vence en enero del 2026, pero pedí asilo. ¿Tienen derecho a sacarme antes? No debe haber un derecho, al menos que usted caiga en una redada, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de las deportaciones expeditas Wow. y el oficial de ICE debería, si quieren deportarlo expeditamente porque tienen menos de 2 años en el país, debería confirmar si usted se presentó en la frontera o usted entró con parol humanitario, ¿ok? Claro, Si usted entró con parol humanitario, usted no debería tener problemas de remoción expedita porque usted entró por el aeropuerto. Si usted se presentó con la aplicación CBP One, esos son los casos donde ellos están afincándose más y de todas maneras tampoco tienen la facultad de removerlo expeditamente a menos que le revoquen el parol que le otorgaron cuando el oficial de inmigración lo dejó entrar a Estados Unidos. claro. Entonces, y más aún si usted tiene un caso de asilo, entonces usted tiene ya una aplicación en proceso. Pero bueno, el consejo es aquí, en estos momentos, tratar de evitar contacto pues con oficiales de ICE, estar muy cauteloso, tener sus documentos a la mano, si lo detienen, pues muestre que usted tiene un permiso de trabajo vigente, ¿ok? Pero no dé más información Claro. de la que sea necesaria, ¿ok? No tenga su pasaporte consigo, porque si usted no tiene estatus migratorio y tiene su pasaporte en mano, esto es una herramienta que ICE usa para poder Claro. deportar a las personas. Claro, abogado, sé que hay algunas preguntas que están reiterativas, sin embargo es importante comentarle que son preguntas que están completamente en vivo a través de nuestra cuenta en YouTube y muchas gracias a todas las personas que están conectadas y haciéndole sus preguntas al abogado, pero es importante pues darle esta respuesta a nuestros televidentes. Ya cerré el caso en la corte, entonces tengo que enviarlo a UCIS, entonces no sé si ahí se hace el arreglo de una vez y no me meto en problemas por lo que se envió a la corte. ¿Me entiende? Y disculpe, es una pregunta completamente en vivo en YouTube. Ok, esta persona pareciera, lo que entiendo es que la persona tenía el caso en la corte, lo desestimaron y ahora va a intentarlo afirmativamente ante la agencia. Sí, ese es el proceso a seguir.
debe de enviarlo a la agencia para que entonces usted tenga su solicitud de asilo, en este caso asumo, ¿verdad? En proceso y si existe algún contacto con ICE, usted tenga pues una petición en proceso y eso la proteja de cualquier tipo de movimiento pues de Claro. ICE para sacarla del país. Otra pregunta en vivo, abogado de YouTube. La gente se está desbordando aquí escribiendo. Abogado, tengo 2 años ilegal en Estados Unidos. ¿Puedo meter asilo? Estoy casado con un americano. Bueno, si usted está casado con un americano, lo más conveniente sería empezar trámites migratorios por vía de matrimonio, ¿ok? Ahora imagino que esta persona entró de manera ilegal. Si entró de Sí. manera ilegal, es difícil, no va a poder conseguir la residencia permanente dentro de Estados Unidos, sino que eventualmente va a tener que pedir un perdón aquí estando dentro de Estados Unidos y una vez aprobado ese perdón, entonces la persona va a salir al consulado de Estados Unidos, de donde esta persona viene. Si viene de Colombia, entonces va a Colombia, el consulado de Estados Unidos. Si viene de México, va a México. Si viene de Honduras, va a Honduras. Y entonces allí le darán su residencia permanente. Solicitar asilo le serviría como una protección adicional, aunque ya tiene más de 2 años, más de un año, ¿verdad? Desde que ingresó a los Estados Unidos, entonces tendría que explicar por qué no aplicó por asilo antes. Claro. ¿Y aplica lo mismo si entró de manera legal y se le venció la visa estando aquí en Estados Unidos, abogado? No, no aplica igual. Ok. Para las personas que entraron de manera legal y se les venció su estatus, pero se casaron con un ciudadano americano, estas personas pueden obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos. Los que tenemos visa de turismo también nos afectan las listas rojas. Los que tienen visas de turista y están visitando el país, ¿verdad? Como turistas, no les debe afectar este tipo de asuntos, ¿verdad? Con tal de que muestren que tienen su I-94, ¿verdad? El récord de entrada que les permite visitar el país hasta cierto periodo de tiempo y que todavía están dentro de ese cierto periodo de tiempo. Abogado, última pregunta. ¿Qué pasa con la gente que se autodeporta? Con la gente que se autodeporta, ¿verdad? Vamos a suponer que usted tiene un procedimiento en la corte y usted decide irse, ¿verdad? Sin pedir algo que se conoce como salida voluntaria. Eso usted le deja un récord entonces de una orden de deportación, o sea, usted mismo se autodeportó. Entonces, eventualmente, el juez le va a dictar una orden de deportación, al menos que su abogado haya tramitado una salida voluntaria, ¿verdad? Usted haya hablado con el abogado para tramitar una salida voluntaria. Si usted no tiene un proceso en inmigración, no tiene un proceso en la corte, usted no necesita contactar a las autoridades migratorias para salir del país. Usted puede, si usted tiene su pasaporte vigente y va a regresar a su país, usted simplemente va a comprar su pasaje y el día que le toca viajar, usted va a la línea aérea y se monta en su avión. Muy bien, abogado, como siempre, es un placer tenerlo con nosotros en Buenos Días y aclarar todas las dudas que nuestra audiencia tiene y que nosotros también tenemos. Allí en sus pantallas tienen los contactos para las asesorías legales y personalizadas con el abogado Guillermo Nolivos. Por favor, no duden en contactarlo y como siempre, abogado, esperamos contar con su presencia el miércoles que viene. Claro que sí, Laura. Siempre atentos a todas las preguntas. Gracias por la invitación nuevamente. Y a todas las personas que se conectaron, que estuvieron levantándose temprano con su cafecito, ¿verdad? Y planteando sus preguntas, muchas gracias. Y el miércoles que viene, pues estaremos nuevamente acá discutiendo lo que está en el tapete, sobre la mesa, en temas migratorios, que sabemos que todos los días está ocurriendo algo. Cúmplase, abogado, porque además todas las semanas hay noticias nuevas con respecto a inmigración aquí en los Estados Unidos. Muchísimas Sí, gracias por señor. haber estado con nosotros. Lo esperamos el miércoles que viene y a usted también. Lo esperamos todos los días, pero el miércoles que viene haga sus preguntas para el abogado Guillermo Olivos. Yo soy Laura Artal y nos despedimos por el día de hoy. Chao, chao, nos vemos mañana.